El Washington Post, que ha tenido un éxito fenomenal en el último año, desde que asumió Trump también, tiene 8 periodistas cubriendo la Casa Blanca. 8 periodistas. Y además ha reforzado todo el equipo de tecnología puesta al servicio de la información. Todas las informaciones que hemos tenido de Donald Trump en el último año, que digamos hay información todos los días, que nos llama la atención porque rompe con el statu quo y con lo políticamente correcto de la Casa Blanca y de Washington, proviene de periodistas que investigan, que luego piensan cómo se va a armar ese relato periodístico. Yo recuerdo que hace, no sé cuántos años ya, pero hace ya mucho tiempo, había habido una conferencia, yo creo que fue en 1997, de un periodista argentino fallecido, Tomás Eloy Martínez, una conferencia que dio en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en Guadalajara. Tomás Eloy Martínez hablaba allí de las nuevas narrativas en el periodismo, la importancia de comenzar el lead, el copete o la entradilla de la noticia con una historia que humanice esa noticia que estoy dando, que no habla de cifras, sino que ponga un ejemplo, ponía por ejemplo un servicio de la portada del New York Times, un nuevo servicio de delivery de pizzas, y la historia no comenzaba diciendo que había un nuevo servicio, sino comenzaba con un funcionario de esta empresa que atendía el teléfono y cómo le respondía al cliente. Esto acá se hace de sobra y tenemos expertos, ahí tenemos al gran Salcedo Ramos, que nos ilustra permanentemente con historias de calidad de las nuevas narrativas en el periodismo escrito. Pero esto tiene que avanzar hacia otras áreas donde tenemos a la tecnología a nuestro favor. Tenemos que tener infografías animadas, tenemos que tener videos de calidad que complementen esa narrativa escrita. Tenemos que hasta tener drones para esas imágenes que podemos necesitar, por ejemplo, para detectar estas imágenes, esta publicidad cerca de los colegios que nos comentaba la economista Sandoval. Es una tecnología puesta no para el divertimento. No está mal el divertimento, yo no estoy criticando el divertimento, pero puesto al servicio de este periodismo de calidad, porque ya no alcanza con lo que Tomás Eloy Martínez nos decía en 1997. No puedo pensar solo en términos de texto. Tengo que pensar en transmedia, multimedia, en un video, en una imagen que llame la atención, etc. Y me parece que es en esto que no se va la vida, y es en esto lo que, en mi humilde opinión, creo que la gente está dispuesta a pagar. La gente no está dispuesta a pagar esa información que ve exactamente igual en todos lados. Lo que quiere, me parece a mí, y en lo que está dispuesto a hacer, es en tener justamente ese valor agregado. Robert Picard, que era este experto en medios, que estuvo mucho tiempo vinculado a Reuters como una persona que analiza la gestión de los medios, es uno de los principales académicos en economía y gestión de medios, justamente había dicho que uno de los problemas que él veía en la cobertura de noticias, digamos en promedio, no que haya excepciones, la economista Sandoval nos acaba de hablar sobre el tema del tabaco en una excepción, hay excepciones, y yo creo que en esas excepciones es que está esa ventana que nos da un cierto optimismo, pero decía Picard, dice que está cansado ya de entrar a los portales web y leer escritos que solamente tienen fuentes secundarias. Es decir, citas de otros periodistas, declaraciones públicas, ningún tipo de valor agregado. Entonces él dice, ¿por qué la gente va a pagar? Si eso está en todos lados, ¿cuál es el sentido de pagar por eso? Y eso es lo que a mí me parece que la industria tenía que plantearse. Es decir, ¿cómo la industria puede esperar que alguien esté dispuesto a pagar algo que está en todos lados y gratis? Más o menos igual. Ahora, para eso no hay secretos. Hay que invertir en capital humano. Hay que invertir en recursos humanos. Yo creo que una redacción tiene que tener una mixtura entre periodistas sin experiencia, entre periodistas que comienzan, porque eso le da una dinámica, hasta con la tecnología diferente, pero no se pueden pensar de periodistas que ya tienen una formación, un bagaje, un contexto, que como yo digo, el periodista bien formado, el periodista con experiencia es como un piloto de avión. Cuando el piloto de avión ve el asunto en perspectiva, cuando ya levantó vuelo, pero para levantar vuelo hay que saber manejar ese avión, hay que tener experiencia de vuelos y muchas horas. Y la única manera de hacer esto es decir, bueno, yo creo que habría que hacer una apuesta. Un año vamos a apostar, vamos a invertir en capital humano, vamos a invertir en periodistas que tengan experiencia y ver efectivamente si eso tiene un resultado en las visitas en la medida que tengamos
un mejor contenido. Pero insisto, por suerte tenemos otra cara, que es la de los medios que estamos viendo ahí, que tienen, como les dije hoy, dos sistemas de negocios, por llamarlo de alguna manera. The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, usted quiere leer, tiene que pagar. A partir de determinados artículos, podrán ser 5 o 10, pero usted tiene que pagar. Hasta acá le permitimos que sea gratis, después hay que pagar. Después tenés el sistema de The Guardian, que también tiene que ver con otras posiciones ideológicas. Este es un diario desde el punto de vista editorial más de izquierdas, más de izquierda europea, pero entonces lo que ellos dicen es, esto tiene que ser hasta por razones ideológicas, Internet tiene que ser una plataforma abierta, y por lo tanto nosotros lo que vamos a pedir es que nos colaboren nuestros lectores. Entonces lo que tienen es suscripciones, más que suscripción lo que tienen son lectores que colaboran, ¿no? Con una membresía, en fin, y que de algún modo les permite a ellos llevar esto adelante. Son dos proyectos completamente diferentes. Y yo creo que lo que tenemos que plantearlo, lo que lo tenemos que plantear a mí, me parece, primero, ver a la tecnología como un aliado del periodismo de calidad. Yo no estoy hablando de volver a un periodismo antiguo, donde solamente apostemos al texto. Yo creo que el texto hoy es un instrumento más y que tenemos que estar en un grupo multidisciplinario, decir, bueno, esta historia que yo tengo acá, ¿cuál es la mejor manera para contarla? O cómo yo utilizo diferentes instrumentos tecnológicos para contar esta historia. Voy a tener un texto, voy a tener imágenes, voy a tener un video, y todo esto con aquella lógica que vimos que pasaba antes con el periodismo tradicional, que se complementen y no que se sustituyan. Yo no voy a presentar un video que me repita lo mismo que me repita el texto. Tengo que buscar que estos diferentes soportes tecnológicos se complementen. Y creo que esta frase de este gran periodista británico, Jeff Jarvis, que trabaja en Estados Unidos y que está revolucionando la discusión sobre el papel de los medios, él dice, señores, tenemos que aprender de las grandes empresas tecnológicas, de Google, tenemos que aprender de todos ellos, y lo que tenemos que lograr es tener un proyecto periodístico que brinda un servicio a la sociedad. Y tenemos que crear una comunidad en torno a ese servicio. Él nos dice, tenemos que ayudar a una comunidad a organizar mejor sus conocimientos, de manera que esa comunidad se pueda organizar mejor. Y para esto, el gran aliado que tenemos es, desde mi punto de vista, la tecnología. Ahora bien, yo en estos minutos finales que me queda quiero abordar el tema del tabaco, porque si no, no se entendería bien. Y sobre esto, sinceramente les digo, no soy un experto, simplemente soy un periodista que hace 2 meses que estoy pensando en el tema y viendo qué está pasando con la cobertura de los medios. Coincido totalmente con la economista Sandoval. Los medios de comunicación, el gran problema que tienen en esto para mí es una organización de tareas internas. Ven esto como un problema de salud individual y están buscando una salida individual a esto y no se dan cuenta de todo lo que está en juego, y si no forman un equipo multidisciplinario donde haya un experto en economía, un experto en política y entiende al lobby que hace la industria tabacalera, que hoy es mucho más sutil y compleja que cuando vimos la película y nos ilustró la película El Informante, que la industria mentía respecto al daño que hacía el tabaco. Eso no lo vamos a tener más. Lo que vamos a tener es mucho más complejo, porque son mensajes sutiles que se hacen a través de la comunicación organizacional, y esto lo que obliga también es a tener un mayor conocimiento y también a tener una mayor sutileza en estas coberturas. Yo creo primero que es un problema viejo, pero que tiene un rostro nuevo. Lo vemos hoy, por ejemplo, en la discusión que quiere dar la industria del tabaco en torno al cigarrillo electrónico, que quiere hablar del libre de humo y no del libre de tabaco. Eso se vio hace poco, hace un mes, en una conferencia en Sudáfrica, donde notoriamente se demostró que la industria tabacalera, a través del uso del lenguaje, está llevando a que la discusión se dé en otro terreno, y realmente el problema no es el tabaco. Ojalá que solamente sea un problema de humo, porque de ahí hasta pueden salir diferentes políticas tributarias. ¿Cuál es la tributación que tiene hoy el cigarrillo electrónico? Y el debate que también está presente hoy en Colombia en torno a eso. Creo que es un tema relevante para la sociedad, y si el camino del New York Times, si el camino de Washington Post y de The Guardian, nos acaba de ilustrar con un ejemplo la economista Sandoval, es el correcto, entonces una buena cobertura sobre el tema de tabaco, que es de periodismo de calidad, también paga. Es un buen periodismo que paga. Nuestro público va a estar interesado, como padre de familia, en fin, a tener información de calidad. Pero para mí hay que formar equipos de trabajo.
No arrinconar el tema del tabaco y ponerle un corset pensando que es un problema de salud. Ay, ¿cómo dejo de fumar? ¿A dónde voy? No, es un problema mucho más complejo porque en la industria tabacalera, gran lobby internacional y mundial, se mueve como se mueven los grandes lobbies a nivel internacional. Entonces, ¿qué ha hecho hoy? No nos muestra la película del informante, que es negar el problema. No, el tabaco es malo. El tabaco es malo. Nosotros vamos a contribuir a solucionar este problema, pero usted siga fumando. Con saborizantes, con cigarrillo electrónico. No, el cigarrillo electrónico es humo, no es tabaco. No. Nosotros tenemos que estar realmente como periodistas y como perros guardianes atentos a esto y ver que ahí hay historias, o como hoy comentaba nuestra colega que está haciendo una tesis sobre el tema del cigarrillo del contrabando, el gran drama del tema del contrabando de cigarrillos y los problemas que eso genera además, porque al ser de contrabando hay muchos menos controles en temas sanitarios y en otros tipos de asuntos que deberían preocuparnos. Entonces lo que yo digo es, formemos grupos. Pero si no funciona, no funciona, pero vamos a probarlo. Si no estamos haciendo dinero apostando solo a la tecnología, vamos a hacer un cambio, a ver qué nos sucede con ese cambio. Y tenemos algo a favor, que no pasaba hace 10 años, y es que tenemos el público a favor. Comentaba, la organización me hizo llegar unos datos muy ilustrativos, como también en Colombia esto sucede, cómo la población, el público, está apoyando estas políticas de control del tabaco. Hoy hay un público que entiende que esto está mal y que hay que atacarlo. Por lo tanto, ese potencial lector, ese potencial internauta, usuario de Internet, está a favor de leer estas historias. No es un tema menor, porque antes no había un aliado, porque este es un asunto que hasta hace muy poco tiempo se discutía. No, que la nicotina no hace mal, que si le pongo tal producto, era de discusión. Ahora no hay discusión, como ocurre con el cambio climático, como ocurre con la comida chatarra. Ahora hay suficiente evidencia científica para decir esto es malo. El asunto es cómo vamos a hacer la cobertura sobre eso, porque saber la industria tabacalera no ha cambiado el discurso para acomodarse, pero porque sigue dando pelea, no porque se haya retirado de la pelea. La está dando desde otro lugar, mucho más complejo porque es sutil. Y acá yo puse, por ejemplo, de la negación del problema a una sofisticada comunicación corporativa, como decía hoy, en el uso del lenguaje. El lenguaje no es neutro. Y les pongo un ejemplo, para salir un poco del tema del tabaco, pero para llegar al tema del tabaco. Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo del periodismo en general, y yo me involucro, nos comimos las pastillas del lenguaje respecto al acuerdo de paz. Nos comimos las pastillas de hablar de posconflicto y no de posacuerdo. Y esto no es gratis, porque las expectativas que se generan cuando uno habla de una cosa o de la otra es completamente diferente. Un asunto es vivir en un posacuerdo y ver cómo convivimos con eso, y otra cosa es vivir de un posconflicto, que nos da la idea que si se firma el acuerdo de paz no vamos a tener más conflicto, lo cual está lejos de la realidad. No quiere decir que sea malo el acuerdo, digo el efecto del lenguaje. Y no es lo mismo hablar de lugares libres de humo que hablar de lugares libres de tabaco, porque con el avance también de la tecnología en el consumo de cigarrillos, esto tiene un efecto enorme. Lo que yo, y con esto voy terminando, que me parece que también que deja planteado la economista Sandoval, aunque no lo dijo en estos términos, es que lo que nos está faltando, además de visualizar que esto es un periodismo de calidad que paga, que va a haber lectores y que va a haber usuarios interesados, en que el periodismo no tiene una actitud proactiva en torno a la cobertura de este tema. Lo cubrimos cuando es el día sin humo, lo cubrimos cuando es el día del tabaco, lo cubrimos cuando sale una investigación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, lo cubrimos cuando no hay un evento. Y cuando hacemos una cobertura de los medios cuando hay un evento, quiere decir que no tenemos un periodista especializado. Cuando tenemos un periodista especializado, es el medio el que se adelanta a hacer esa cobertura y no está esperando que ninguna institución, por más buena fe que tenga, nos esté diciendo, usted acá tiene un tema, como nos acaba de ilustrar ese estupendo trabajo que hizo The Guardian en torno a eso. Leí hace poco a un médico, creo que de California, que decía, es cierto que la gente es consciente que el cigarrillo hace mal, pero ¿saben qué dice él? No es totalmente consciente de lo grave que es. Por eso, y con esto termino, creo que desde el periodismo tenemos mucho por hacer. No solamente porque este es un tema muy importante para la sociedad, sino porque estoy convencido, no lo miro solamente en términos morales o éticos, que este asunto
tiene un público cautivo e interesante y esto también contribuye a tener medios mucho más fuertes en asuntos que son muy importantes, no solamente para el país, sino para todos nosotros como sociedad.